Hemos iniciado ya con el día de hoy la Semana Santa, recordando en el Evangelio la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En la Semana Santa vamos a celebrar, vamos a meditar sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahorita que estamos iniciando, es conveniente que nos detengamos para pensar, ¿para qué vino Jesús? Jesús vino para que nosotros estuviéramos a gusto en el mundo. Jesús vino para que nos la pasáramos bien aquí en la tierra. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Bueno, Jesús ha venido a salvar a los que quieran salvarse, no a salvar a todo el mundo, porque si Dios salva a alguien que no se quiere salvar, rompería con su libertad y con su voluntad, y no quiere hacerlo. No es que no pueda, no quiere hacerlo. Así de que Jesús viene a ofrecernos la redención, viene a mostrar el acto más grande de amor de Dios para nosotros, porque la redención es más grande, más imponente que el universo, que la creación del universo mismo. Entonces el que no quiera salvarse, repito, Dios le respetará su decisión. Pero todos los que sí acepten a Jesús, no importando hasta dónde hayan caído, no importando que hayan llegado a las cosas más bajas o perversas, no importando hasta dónde hayan llegado en el mal, el que acepte a Jesús verdaderamente en su corazón podrá entrar en la redención, recibirá los méritos de Cristo y alcanzará la vida eterna. Se le concederá la gracia de llegar a ser verdaderamente hijo de Dios y por lo tanto heredero del cielo, heredero de una felicidad eterna e inimaginable, porque esto no se puede vivir en este mundo. Todos los que escuchen a Jesús recibirán esta gracia, todos los que lo acepten. Hoy quisiera resaltar, en el Evangelio se nos presenta en la pasión de Jesús. Esos momentos, las últimas horas de vida de Jesús, Jesús hace el rescate de varias almas. Y es importante que veamos este rescate para que lo apliquemos todo esto a nosotros. ¿Cuál es el primer rescate que Jesús hace? Barrabás. Este hombre que estaba en una revuelta, en unos que se rebelaron contra el imperio romano, e incluso llegaron a matar gente, por eso es homicida y es de los revoltosos. Barrabás, lo agarran y Barrabás está en la cárcel. Entonces, Pilato, que sabe que la gente le tiene miedo a Barrabás, Pilato sabe que no lo quieren a Barrabás, que todos estaban felices de que Barrabás estuviera en la cárcel. Pilato les pregunta, ¿quieren que les suelte a Jesús o quieren que suelte a Barrabás? Acuérdense que Pilato ya tenía miedo porque Jesús le había dicho que su reino no era de este mundo y Pilato pensó que era un dios de algún mundo por allá, pues desde su cultura, ¿verdad? Desde lo que creía Pilato, y entonces andaba buscando la manera de salvarlo. Por eso escoge al peor de los presos. Y entonces la gente que gritó y los sacerdotes ahí movieron las cosas para que todos gritaran, suelta a Barrabás. Suelta a Barrabás. Por eso cuando se presenta ahí Barrabás, y todos dicen, suelta a Barrabás, pone así, en la película pone la cara así de, ¿qué pasó aquí? Pone la cara así asombrado el actor, porque esa fue las circunstancias de aquel tiempo. Y entonces voltea y se le queda viendo con burla a los soldados, ¿verdad? Que lo traían hasta encadenado para que no se fuera, hasta con burla se les queda viendo. Pero de repente voltea a ver a Jesús, se encuentran con la mirada. Sucedió en la realidad y sucedió durante el rodaje de la película. Estando yo en la otra parroquia, antes de llegar aquí, en la Semana Santa, en algunas ocasiones poníamos de diferentes partes de la pasión para meditar, y en unas ocasiones poníamos el momento en el que Jesús estaba en la cárcel, estaba encadenado en la cárcel. Entonces poníamos toda una cárcel, se preparaba todo un escenario y un muchacho, un joven, se preparaba y representaba a Jesús.
Y entonces en uno de esos años estaba otro joven como de unos 20 años, 21 años. Estábamos ahí y le dije yo, ¿por qué no haces la meditación? Pásale allí al cuartito a hacer la meditación. Dice él, bueno, pues voy a pasar, ¿verdad? Yo como diciendo, yo ya me las sé todas, pero bueno, voy a pasar. Entonces pasa y dice que me platicó él mismo a mí. Dice, entré, empecé a analizar todo y dije, está bien el escenario, está muy bien hecho, la cárcel sí está muy bien, se parece. El joven que está representando a Jesús, dice él, el joven que está representando a Jesús se ve bien, está bien maquillado, se parece mucho, pero de repente el que representaba a Jesús gira la cabeza y lo voltea a ver y dice que empezó a decir él, no me mires, no me mires, no me mires. Y le traspasa la mirada a través de alguien que representaba nada más a Jesús. Fue lo mismo que le sucedió a este hombre de Barrabás, porque cuando estaba él con todos burlándose, voltea a ver a Jesús como para decirle, jeje, tú te vas a quedar aquí, yo me voy. Voltea a ver a Jesús y la mirada lo traspasa, ya no estaba actuando. La mirada lo traspasó. Jesús utilizó aquel actor nuevamente para traspasar el corazón y se convierte Barrabás. Según la tradición, Barrabás se convirtió. Aquel que fue homicida, que fue ladrón, fue rescatado durante la pasión dolorosa de Jesús. Jesús le ofrece, es un intercambio en silencio. Jesús le ofrece los méritos, no porque Barrabás los mereciera, sino porque Barrabás los necesitaba para salvarse. Se los ofrece Jesús y este hombre en silencio y sin darse cuenta los acepta, queda traspasado por la mirada de Jesús. Hay muchas personas que no se han convertido porque nunca han vivido verdaderamente una Semana Santa. Se hacen presentes aquí o allá, en una parroquia o en otra, pero nunca se sumergen en una auténtica meditación que les permita tener un verdadero encuentro con el crucificado. Nunca, por eso eso es una especie de escudo que se pone contra la conversión. Si nosotros viviéramos mejor nuestra Semana Santa, la Semana Santa, Cristo cargando la cruz, Cristo en su pasión, Cristo muriendo en la cruz, Cristo resucitando, debería de conmover nuestro corazón y llevarnos a la conversión. Aquí Barrabás, vean que es un hombre que no conocía a Jesús. Él estaba en la cárcel. No sabemos si lo iban a matar o si iba a pasar todo el resto de su vida allí en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que ve a Barrabás? Alguien que va a morir en lugar de él. Él merecía morir, pero alguien va a morir en lugar de él. Y Barrabás entendió la redención, lo que nosotros no hemos podido entender. Él sí lo entendió, lo vivió en carne propia. Él tenía que haber muerto en la cárcel o muerto en una cruz y Jesús iba a morir en lugar de él. Él entendió verdaderamente la redención. Fue traspasado por el conocimiento de la realidad y entonces llega a la conversión. Y es un hombre que no conocía a Jesús, porque durante los 3 años que Jesús tuvo de vida pública, no se habló de esa sedición, no se habló de esa rebeldía, no se habló de eso que había sucedido. Entonces tenía más de 3 años en la cárcel Barrabás. Repito, no sabemos si va a morir en la cruz un día o si va a morir en la cárcel. Y Jesús va a morir en lugar de él. Es lo que pasa con nosotros. Es lo que sucede con nosotros, pero todavía como que no nos cae el 20. Tal vez no nos hemos puesto muy en serio delante de Jesús y de la cruz. Pero este es el primer redimido. Segundo rescatado en esas últimas horas de Jesús, Simón el Cirineo. Simón el Cirineo, cuando llevaban a Jesús al Calvario, se dan cuenta los soldados que Jesús corre el peligro de morir en el camino. No es un acto de compasión. Los romanos crucificaban a la gente con la intención de que a todos les diera miedo cualquier tipo de rebeldía contra el imperio romano. Así de que para que les diera miedo, morían en los peores dolores las personas. Los crucificaban. Había gente que duraba hasta 3 días ahí amarrado a la cruz. Otros los clavaban como a Jesús en la cruz, etcétera, para causar así impacto, pánico, para que todos tuvieran miedo al imperio romano. Entonces, por eso no querían que Jesús se muriera en el camino. No es compasión, era para que pudiera llegar hasta la cruz y poder crucificarlo. Entonces, saben que Jesús puede morir, buscan a alguien que pudiera ayudarle a cargar la cruz. Es una cruz pesada.
y Jesús va cayéndose, así de que se necesitaba alguien fuerte, que en ese momento está ahí parado viendo a ver qué está pasando. Simón el Cirineo, un hombre dice que venía de trabajar del campo. En aquel tiempo no había tractores, todo era a mano. Por lo tanto, el campesino era un hombre bastante fuerte, bastante rudo. Lo ven y dice, este puede ayudarle. Y lo agarran y lo avientan para que ayude a Jesús. Pero él no quiere. ¿Por qué? Porque cargar una cruz hacia el Calvario era la peor ofensa que había. Eso solamente se hacía a los peores malhechores. Entonces Simón de Cirene tiene miedo de que vayan a decir que él era culpable de algo. Y entonces, antes de cargar la cruz, porque lo obligan a punta de azotes, le grita a la gente, pero que conste que yo nada más le voy a ayudar a él. Esa no es mi cruz. Y sí era su cruz. Y sí era su cruz. Pero no lo sabía. Como nosotros vemos a Jesús en la cruz, vemos a Jesús crucificado, pero no nos vemos en la cruz. No nos hemos dado cuenta que allí es donde deberíamos de estar nosotros y no Él. No nos damos cuenta. Y eso hace que nosotros no haya gratitud. No haya un encuentro con Él. Y entonces, ¿qué pasa? Que Cirineo pues agarra la cruz, ve a Jesús, está con Jesús, no hay palabras, pero cuando ve a Jesús, se da cuenta de la realidad. Él no merecía eso, y Simón de Cirene sí lo merecía. Se da cuenta que es su cruz y le empieza a ayudar a Jesús verdaderamente. Y cuando va en el camino, empieza el proceso de conversión de Simón del Cirineo. Empieza la conversión y cuando llega al Calvario ya no lo quiere dejar. Y entonces fíjense, a punta de azote lo hicieron que le ayudara. Ahora a punta de azote lo hicieron que se fuera, porque ya no quería dejar a Jesús. Vean las conversiones tan radicales en las últimas horas de Jesús. Y sin que Jesús hablara mucho, en las últimas horas de Jesús, las conversiones tan grandes que llegó. Otro rescate de Jesús en las últimas horas. Dimas, que se le llamó el buen ladrón. Otro de los últimos rescates de Jesús. Dimas era bravo, se atrevió a robar en el templo de Jerusalén. No a la gente, cosas del templo de Jerusalén, cosas que no tenía nadie acceso. Dimas llegó, por eso estaba condenado a muerte, porque no era cualquier persona este Dimas, no había hecho cualquier tipo de robo pequeñito de cosas, no. Dimas lo ve a Jesús cargando la cruz. Él también lleva un tronco cargando, pero ve a Jesús cargando la cruz. Llega junto con Jesús al Calvario. Ve a Jesús crucificado. Dimas, ¿cómo le hizo? Si ve a un hombre ensangrentado con corona de espinas, azotado, pateado, todo el mundo se burla, ¿cómo es que Dimas le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? ¿Cómo sabía Dimas que ese hombre era verdaderamente un Señor, un auténtico Señor, Señor de sí mismo, Señor de la vida? ¿Cómo lo supo Dimas? ¿Cómo supo Dimas que existía un reino? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo que la muerte no lo iba a detener a Jesús? ¿Cómo supo tantas cosas Dimas? Algunos dicen que debió tener algún encuentro Dimas con Jesús en algún camino, debió haber escuchado alguna predicación de Jesús y debió haber tenido algo con él, debió haberle movido el corazón, pero cuando lo ve en la pasión, viene la conversión total de Dimas. La conversión total, entiende todas las cosas cuando ve a Jesús en la cruz. No le pasa lo mismo a Gestas, pero sí a Dimas. Y entonces Gestas empieza a blasfemar. Si eres el Mesías, bájate y bájanos de aquí. Y le dice Dimas, tú ni estando en el mismo suplicio te doblas. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. O sea, que si eran bravos. Estamos aquí porque lo merecemos, pero él ningún mal ha hecho. Y luego es cuando le dice Jesús, acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Vean el impacto que puede tener ver a Jesús
pero vivir la pasión de Cristo, vivir la Semana Santa, porque si no nos va a pasar lo que a gestas, Semanas Santas y no va a pasar nada en nuestra vida, no va a pasar nada en nuestro corazón, vamos a seguir viviendo la misma vida de siempre. Tenemos que sumergirnos en la Semana Santa, tenemos que encontrarnos con el crucificado y tenemos que dejarlo actuar en nuestro corazón. ¿Qué le dice entonces Dimas? Acuérdate de mí. ¿Qué le contesta Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay que tener mucho cuidado con esta expresión de Jesús, porque hay quienes han utilizado esta cita, estas palabras de Jesús para decir, no existe el purgatorio, porque dicen, aquí Jesús dijo hoy mismo, por lo tanto, de ahí se fue directamente al cielo. Hay que entender, el hoy de Jesús es el hoy de Dios. No el hoy como nosotros lo vemos, no como nosotros lo vivimos. Porque si lo tomamos así literal, hoy, entonces Dimas debió haber entrado al cielo el Viernes Santo. Y resulta que Jesús entró al cielo, ¿cuándo? 40 días después de resucitado. Así de que Dimas hubiera entrado, Dimas hubiera entrado antes que Jesús. Eso es imposible. Jesús es imposible, Jesús es el primero en todo, así de que Jesús es el primero que va a entrar en el reino de los cielos, es el primero, el que nos va a abrir la puerta a todos nosotros. Por eso es el hoy de Dios. Con la cruz pagaría Dimas todo, no sabemos, eso solo Dios lo sabe. ¿Sería de los primeros en entrar? No sabemos, pero tampoco esto nos puede llevar a decir, no existe el purgatorio porque Dimas entró al cielo el viernes, imposible. Jesús resucitó hasta el domingo. Jesús resucita el domingo y sube al cielo 40 días después. Entonces, ese es el hoy de Dios, que no tiene el tiempo como nosotros lo medimos, como nosotros lo hemos experimentado, como lo vivimos día a día. Entonces, Jesús eso sí le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y desde entonces la iglesia se lo reconoce porque Jesús lo dijo y es San Dimas. Es San Dimas, el buen ladrón le pusieron, porque le supo robar a Jesús el cielo. No solamente robó en el templo, hasta Jesús dice, le robó el cielo. En realidad, aquí el buen ladrón fue Jesús. Le arrebató la presa al infierno, se lo robó al infierno. Jesús se lo quitó a este Dimas al infierno mismo, que bien lo hubiera tenido merecido. Y luego Dimas es crucificado a la derecha y Gestas a la izquierda de Jesús. ¿Cómo Jesús tal vez hizo referencia a esto mismo cuando hablaba de las ovejas y los cabritos? Las ovejas, los suyos, estarán a su derecha. Los cabritos, los rebeldes, estarán a su izquierda. A la izquierda estaba Gestas, a la derecha estaba Dimas. Dimas va a proclamar públicamente su fe. Públicamente va a defender a Jesús de las blasfemias de Gestas. Dimas va a morir perdonando y va a morir en paz. Viendo a Jesús, aprendió de Jesús, muy rápido aprendió muchas cosas de Jesús. Dimas va a morir perdonando y va a morir en paz. El que no supo aprender de Jesús fue Gestas y va a morir blasfemando, va a morir rebelándose, va a morir en una inquietud y un dolor terrible. Vean cómo es diferente las respuestas que hay dependiendo de cómo se vive el acercamiento que se tiene a Jesús. Por eso depende de cómo vivas tu Semana Santa, ¿habrá conversión o no habrá conversión? Todo depende de cuánto te involucres, cuánto veas. No es de que nosotros vayamos a ver la mirada de Jesús, como en el caso que utilizó a estas personas, que Jesús lo podía hacer, pero este año no se permite hacer ni representaciones ni peregrinaciones por causa de la pandemia. Así de que no se va a tener, pero Jesús puede tocarte y alcanzarte a través de su palabra, a través de la meditación que se va a tener de su dolorosísima pasión. El último triunfo de Jesús, y ya muerto ya Jesús en la cruz, todavía arrebata a otro para el cielo, que es Acayos, Casio Longino se llamaba.
este hombre centurión romano que fue el que le atravesó el costado a Jesús con la lanza. Ellos les estudiaban, era soldado y sabían cómo matar, sabían dónde estaba el corazón. Por eso cuando atraviesa la lanza sabía perfectamente por dónde poner una lanza para que llegara al corazón y matarlo. Algunos dicen que lo atravesó en la lanza para asegurarse que estuviera muerto para cuando lo descendieran de la cruz. Otras tradiciones dicen que conmovido por el llanto de María, para que ella ya no viera sufrir a su hijo, atravesó el corazón de Jesús. Pero Jesús ya estaba muerto, era para que ella viera que ya no estaba sufriendo. Mira, atraviesa el corazón. Longinos, este centurión tenía un ojo enfermo, tenía una nube en un ojo. Él solamente veía con un ojo. Entonces, cuando atraviesa el corazón de Jesús salpica sangre y agua. Una gota de esa sangre cae en el ojo enfermo del centurión y lo sana. Y entonces desarmó al centurión y se convirtió. Hay tradiciones que hablan de capillas que se levantaron en honor a San Longinos. Llegó hasta ese grado este hombre con el encuentro de Jesús al ver morir a Jesús. Al ver morir a Jesús y luego el milagro, este milagro que le realiza y queda confirmado. Por eso desde ese momento lo proclama, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hasta donde le daban sus pensamientos, llega a esa conclusión él, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y llegó a la conversión, y no solo a la conversión, sino a la santificación. Ahora, después de ver todos estos efectos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ya sea representado o ya sea los que lo vivieron con Él, como hemos meditado ahorita, tenemos que detenernos para pensar, tú que has vivido Semanas Santas, ¿estás en la lista de los convertidos? ¿Por qué es que nosotros, fíjense lo peor de esto, nosotros achacamos como los peores pecados el asesinato, el robo, y entonces mucha gente se defiende para decir que no son malos? Yo no robo, yo no mato, no le hago mal a nadie, porque le ponemos eso como si fueran cosas bastante malas. Bueno, si tú no robas, ni matas, ni le haces mal a nadie, ¿por qué no te has convertido si es más fácil para ti? Ellos se encontraron una vez con Cristo. ¿Cuántas Semanas Santas llevas en tu vida? ¿Cuántas Semanas Santas has participado? ¿Cuántas Semanas Santas has vivido? Ellos una vez se encontraron con Jesús. Nosotros llevamos años y años y años y años y años. Años viviendo Semana Santa. ¿Por qué? Si nosotros decimos que no somos tan malos, ¿por qué no nos hemos convertido si se supone que es más fácil para nosotros? Se supone que es más fácil para nosotros que alcancemos esa conversión. ¿Será que no estamos viviendo la Semana Santa como debe vivirse? ¿Será que no hemos entendido, no hemos acompañado verdaderamente a Jesús? ¿No nos hemos dejado tocar por nuestro Señor Jesucristo, por su pasión, muerte y resurrección? Todas estas conversiones que vemos en torno a Jesús, en su vida pública hubo infinidad de conversiones, todos los apóstoles, todos, y los que no tenían verdaderamente pecados, los que no necesitaban conversión, los llevó a la santidad. Si nosotros ni la conversión ni la santidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Cómo estamos viviendo entonces nuestras Semanas Santas? Entonces, aquí vean cómo Jesús casi no habla. Tal vez en estas meditaciones de esta semana, de Semana Santa, con todas las limitaciones que nos ponen las circunstancias del virus y de tantas cosas que nos rodean, el Señor puede hablarnos, puede mirarnos a través de su palabra, a través de la meditación de la pasión, puede vernos el Señor, puede tocar nuestro corazón y puede llevarnos a una verdadera conversión. Yo no robo, no mato. Sí, pero vives de mentiras. Sí, pero vives con infidelidades. Sí, no robas ni matas, pero tampoco eres bueno, tampoco eres santo.
Si no eres santo, ¿de qué te sirve no robar y no matar si no eres santo? ¿De qué te sirve? Necesitamos llevar un camino de santificación. La conversión es el inicio a ese camino de santificación. Por eso, ¿qué vamos a hacer en esta semana? Bueno, vamos a pedir la gracia súper necesaria. Vamos a pedir la gracia de que este encuentro con Jesús nos lleve a la conversión. Que este encuentro con la pasión, la dolorosa pasión de Jesús, con su muerte y resurrección, nos lleve al encuentro con la realidad, al encuentro con la verdad. Que no veamos a Jesús en la cruz, que lo veamos en nuestra cruz, tú en tu cruz, yo en mi cruz. Allí es donde debería de estar yo. Eso que le pasó a Jesús es lo que merezco yo por mis pecados, y Él lo asume. ¿Cómo solemos agradecido? Siguiendo pecando. Continuar con nuestro pecado es la manera como le hemos agradecido. Escudándonos a veces en que no somos malos, pero no somos santos. Ese es el problema. Ese es el problema, de que no somos santos. Entonces, esta semana pidamos al Señor esta gracia de vivir lo mejor posible. Eso nos toca a nosotros. Yo no le puedo pedir a Jesús la gracia de vivirlo lo mejor posible. Eso lo tengo que hacer yo. Vivirlo lo mejor que yo pueda. Las gracias que yo voy a recibir, esas dependen de Jesús. No dependen de mí. Bueno, entonces hay que pedirle al Señor, vamos a hacer lo mejor que podamos, vivir lo mejor que podamos esta Semana Santa, pero que Él nos regale la gracia de la conversión, que nos ayude a entender la cruz, que nos ayude a entender la redención, que quedemos tocados y movidos por lo que Él hizo por amor a nosotros, lo que soportó, de lo que a nosotros nos tocaba vivir, y Él quiso asumirlo por amor a nosotros para redimirnos. Que nos conceda la gracia. Y si alguien dice que no comete pecado, qué bueno. Entonces, que te haga santo, que te haga santa. Porque el camino un verdadero camino de la conversión es el inicio de una vida de santidad. Si no hay camino a la santidad, mis hijos, no hay una verdadera conversión. Para que sea un verdadero camino de conversión, te tiene que llevar a la santidad. Si no, es un camino falso, no te sirve absolutamente para nada. Entonces, que el Señor nos conceda que mientras meditamos en esta Semana Santa, mientras vamos meditando la dolorosa pasión de Jesús, su gracia nos toque y nos lleve primero hacia la conversión. Pero que no nos quedemos solo en la conversión, que no nos quedemos solo en dejar el pecado. Ese es el primer paso. El segundo paso es el definitivo, el más importante, la santidad, porque esa es la que nos va a permitir entrar al cielo con Él, no la conversión. La conversión es dejar el pecado, y dejar el pecado es dejar de acumular deudas. Esa es la conversión, dejar de acumular deudas, pero el camino de la santidad, eso nos va acercando cada vez más a Dios, nos va alcanzando cada vez más esa alegría eterna que Dios nos está ofreciendo. Pues que no pase esta Semana Santa sin que recibamos la semilla al menos de la conversión y del camino de la santificación. Así, cuando sigan pasando todas estas cosas que se oyen en el mundo, pues nosotros estemos preparados por si alguna cosa nos llegara a suceder, habernos convertido y haber iniciado por lo menos el camino de la santidad. Si no alcanzamos a ser santos antes de morir, por lo menos que nos encuentre Jesús en el camino. Se lo vamos a pedir a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.